Para Emblemas de México, el día de hoy, 20 de enero de 2019, me encuentro en la Iglesia La Luz del Mundo de San Marcos de León, perteneciente al municipio de Jico, Veracruz, ya que el día de hoy se van a efectuar bautismos en este lugar. Nuestro medio de comunicación realizó una entrevista al ministro de la Iglesia de San Marcos de León, al diácono evangelista Delfino López García, quien expresó a nuestro medio lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy, 20 de enero de 2019, nos encontramos en el templo de la Iglesia La Luz del Mundo, que está ubicado en San Marcos de León, en el estado de Veracruz, ya que el día de hoy se van a realizar unos bautismos en la iglesia de este lugar, pero con nosotros se encuentra el diácono evangelista Delfino López, a quien saludo. Bueno, le agradecemos la oportunidad que nos brinda usted y sobre todo, ¿verdad?, que nos acompañe a este evento tan hermoso que tenemos, que es de los bautismos. Nuestro medio de comunicación le agradece de antemano esta invitación que el día de hoy nos realiza nuestro medio de comunicación Emblemas de México. Sabemos que la Iglesia La Luz del Mundo está logrando una expansión en el Evangelio en todo el mundo, no nada más aquí en México, pero Veracruz es un estado en el cual se han realizado muchos bautismos, como en otras partes del mundo. Pero este lugar, el día de hoy se van a efectuar bautismos en la iglesia de San Marcos de León, en el estado de Veracruz. ¿Cuál es el secreto que tiene la Iglesia La Luz del Mundo para convertir a personas de diferentes credos? El secreto está en la verdad, y la verdad está en la iglesia del Señor, la verdad está en su santo y bendito apóstol, quien nos predica un evangelio, nos enseña un evangelio verdadero, ¿no?, genuino. A las gentes que los visitamos, a sus hogares, vamos a sus casas, se le habla precisamente del evangelio verdadero, sin mentirles lo que es. La verdad es la que hace que todos se convenzan, crean, y Dios hace la obra. Al hacer la obra en ellos, toman su decisión de forma convincente, segura de lo que van a hacer, que el compromiso no es con el hombre, sino con Dios. Y precisamente aquí en San Marcos de León tiene una historia hermosa. Aquí en San Marcos de León inició la obra en el año de 1943 en este lugar, y ya está a punto de cumplir 75 años de que llegó la palabra de Dios en este lugar. Y los primeros bautismos, aproximadamente hace 58 años, se llevó a cabo en un río, La Barranca le llaman, de las Verónicas, se llama este lugar. Ahí se llevaron a cabo los primeros bautismos. Hoy para nosotros es un motivo también de júbilo, de que hay almas ahorita que piden ser bautizadas para perdón de sus pecados. Con la autoridad de un varón de Dios se ha de llevar a cabo. Nuestro medio de comunicación también el día de hoy vemos que se van a realizar estos bautismos, pero ¿bajo qué ordenamiento? Es decir, en la Iglesia La Luz del Mundo, ¿quién autoriza los bautismos para que se efectúen, se lleven a cabo? La autorización, Dios es un Dios de orden, y en la tierra tiene a un gran apóstol, a un representante de él, con la facultad que él tiene, autoriza a los ministros que ya tienen la encomienda de hacerlo, de efectuarlo, para que se haga, se lleve a cabo los bautismos así que las personas, ¿verdad?, lo están solicitando. Y en ello no podemos hacer nada nosotros sin una autorización previa. Todo esto hace porque es una iglesia verdadera, real. El Señor Jesucristo, cuando le dio la encomienda a sus discípulos, pues fue muy claro, y el apóstol del Señor, que en este tiempo todavía hay un ministerio de reconciliación, y ese ministerio de reconciliación lo tiene un apóstol de Jesucristo que se llama Nazón Joaquín García, y él con esa autoridad permite que se lleven a cabo los bautismos. Bueno, nuestro medio de comunicación va a ser testigo de estos bautismos el día de hoy. ¿Qué mensaje usted daría para nuestro medio de comunicación, de favor? Yo creo, hoy en día todos ocupamos la ayuda de Dios. La vida en que llevamos a veces sin el conocimiento de Dios nos lleva a muchos fracasos. Tanto, ¿verdad?, que hay desintegración familiar, algunos en el vicio, otros las decisiones que se toman a veces equivocadas, y ya a veces muy tarde reacciona uno y ya a veces no se puede. Pero a toda la gente que nos escuchan, si viven aquí en la República Mexicana, le decimos que en cada estado, en cada ciudad, en cada pueblo hay una iglesia, se llama La Luz del Mundo. Búsquenlo y acérquense. Hay un ministro que los va a apoyar, los va a atender, las preguntas, las inquietudes que tengan, créanme que van a ser disipadas. Se les va a contestar también de forma muy amable, porque así se nos enseña.
enseña, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, nos enseña a ser verdaderos, a ser amables con las gentes, porque Dios ama las almas y quiere las almas como también su santo apóstol. Entonces le invitaría a todos, si es en la República Mexicana, hay una iglesia de la luz del mundo en ese lugar, no duden, acérquense, hablen allí, entren. Los horarios de culto pues son de 5 de la mañana a 6 de la mañana, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, de 6 a 7 y los domingos de 10 a 12. Búsquenlo ahí, créanme que no se van a arrepentir, vale la pena y van a ver lo que Dios hace en la transformación de nuestra vida. Y si es en otra república donde estén, igual, busquen a la Iglesia de la Luz del Mundo, van a encontrar la respuesta que tanto han deseado. Si me permite también, a través de su medio, enviarle un saludo al excelentísimo apóstol de Jesucristo, mi hermano Nazón Joaquín García, en la cual nos enseña esta doctrina y yo sé que nos estará escuchando allí. Le decimos la Iglesia de San Marcos de León, le mandamos un saludo y le decimos que le amamos y que seguiremos luchando, seguiremos anunciando el Evangelio para cumplir las promesas que Dios le hizo a él. Sin duda alguna es un gran esfuerzo que hace la Iglesia La Luz del Mundo por rescatar socialmente a personas que están en los vicios, personas que están en la delincuencia. Hay muchos aspectos sociales, pero vemos que ustedes como ministros de la Iglesia La Luz del Mundo hacen ese esfuerzo para rescatar a jóvenes, a niños, a gente ya de la tercera edad o gente madura, por sacarlos los vicios principalmente. Nuestro medio le agradece esta invitación y deseamos que la Iglesia La Luz del Mundo tenga mucho éxito, que siga rescatando a las personas de todo lo malo. Claro que sí. Muy amable. Le agradecemos a todos y de verdad, de corazón, Dios me lo bendiga y le guarde. La historia de la Iglesia La Luz del Mundo de San Marcos de León, perteneciente al municipio de Jico, Veracruz, tiene sus orígenes desde el año de 1943 y se tiene registrado en la historia de este lugar la visita del apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, quien visitó la iglesia de San Marcos. Nuestro medio de comunicación entrevistó al historiador Jaciel López, quien narró para nuestro medio una reseña de remembranzas y algunos sucesos históricos de la Iglesia La Luz del Mundo de San Marcos de León. El día de hoy me encuentro en el municipio de Jico, Veracruz, con un miembro de la Iglesia La Luz del Mundo que nos va a platicar referente a los orígenes de la Iglesia de San Marcos. También nos va a platicar cómo creció esta iglesia. Jaciel Bedoya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Pues con mucho gusto. Fíjate que me ha tocado hacer un trabajo ya anteriormente de investigación, porque no hay, todavía en la actualidad no hay la historia escrita con alcances de investigación de la iglesia de esta zona. Sin embargo, hay datos muy importantes que sí hemos ahí tratado de rescatar. Y resulta que la iglesia de San Marcos, que es la congregación más grande del municipio de Jico, es parte del municipio de Jico, es la zona donde llegó la iglesia La Luz del Mundo en toda esta zona, o sea, es la iglesia más antigua. Tanto que la iglesia de San Marcos tiene la clave B03 en el registro de la iglesia, teniendo la clave B01 una iglesia que está en Córdoba, después la iglesia de Palo Verde y luego la iglesia de San Marcos. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia de San Marcos empezó en su surgimiento desde el año de 1943, cuando unos hermanos de la iglesia de Jalapa, la capital del estado, específicamente de la iglesia que se le conoce Palo Verde, vinieron a predicar a esta zona. Le empezaron a predicar a un hermano que se llamó Alejo García, que era justamente de las regiones de Cuauhtémecatla, que es una comunidad que está en la parte alta de la montaña del municipio de Jico. Él empezó a conocer la doctrina, tanto que hay un testimonio que dice que el hermano, antes de conocer la iglesia, ya andaba como que en algunas religiones y trataba de buscar esa paz que su alma le pedía. En un grupo donde él se había congregado, le llamaron o le autonombraron, le quitaron su nombre original de Alejo y le pusieron el nombre de Abraham. Cuando él se pasa a la iglesia, ya todo el mundo lo identificaba como Abraham, se bautiza, persevera,
y él se siguió llamando Abraham. Si nosotros preguntamos a los hermanos antiguos de la zona, de la iglesia de San Marcos, de Coatepec e incluso de Jico, conocen por el hermano Abraham, no conocen al hermano Alejo. O sea, es lo interesante. Entonces, él se siguió llamando siempre Abraham, y fue el primer creyente. Estamos hablando que ya en este año 2019, la iglesia de San Marcos tiene una historia de 76 años de antigüedad, o sea, ya es bastante tiempo. Y ahí la iglesia empezó a crecer, empezaron a tener reuniones en algunas casas de hermanos prestados, hasta que el hermano Abraham, todavía hasta la actualidad existen unas ruinas que anteriormente te había yo comentado, de ir a grabar en esas ruinas. Existía una pila antigua, porque ahí en esa pila la historia nos cuenta, y los hermanos antiguos cuentan, que estuvo el hermano Aarón en 2 ocasiones visitando la iglesia de San Marcos de León, y justamente en ese templo, que no se concluyó por las razones que ahorita voy a explicar, pero ahí estaba el proyecto de hacer un templo. Incluso hay una barda que todavía está y todavía se nota. El hermano Aarón, apóstol de Jesucristo, dejó escrito en la barda, tallado, no sé si con un alambre o con un clavo o con algún fierro, dejó inscrito sobre la barda, sobre la pared, unos textos bíblicos. Entre los que recuerdo es uno que dice: Dios es amor. Los dejó el hermano Aarón. Hasta la fecha todavía en ruinas está el terreno, y se logra ver las marcas que dejó el hermano Aarón. Pero ya en el tiempo, después que la iglesia estaba consolidada, ya tenía sus ministros, habían venido varios ministros, la iglesia empezó a crecer. Demográficamente, San Marcos tiene una curiosidad de que, como es una cafetalera, a San Marcos ha llegado gente de muchas partes, y ha llegado mucha gente incluso más de Puebla y de otras zonas del estado de Veracruz, y que venían aquí a hacer, digamos que hay una escala en el tiempo de la cosecha, pero venían gente de varios lugares. Incluso dentro de esas gentes está mi abuela, la hermana Francisca Hernández Crisóstomo, que venía de Puebla a la cosecha del café, y en San Marcos conoció la doctrina. Mi abuela ya tiene la iglesia perseverando más de 70 años, del tiempo del hermano Aarón. Ella, en un viaje a Guadalajara como visita, se bautizó allá, pero ella conoció la doctrina en San Marcos, y ella era foránea, venía de Puebla al corte de café, la invitaron. Incluso ahí conoció a mi abuelo Aurelio Bedoya Hernández, y el hermano Abad Hernández, que hace como unos 70 años atrás estuvo de ministro en esa iglesia de San Marcos, los unió matrimonio porque ya eran viudos ambos. Empezó a crecer la iglesia de San Marcos. Se hizo independiente porque originalmente, te voy a decir otro dato curioso, la doctrina llegó aquí en 1943, hace más de 76 años, se van a cumplir en este 2019, pero algo que pocos miembros saben es de que los primeros bautismos que se realizaron en San Marcos fueron hasta casi 20 años después de que llegó la doctrina. O sea que los primeros bautismos que se realizaron en San Marcos en este año 2019 van a cumplir 58 años de que se hicieron los bautismos en un río que está en una barranca que se llama Las Verónicas, ahí en San Marcos de León, que también es una cafetalera. Como eran obra de Palo Verde, iban y venían a Jalapa. A las dominicales tenían que ir hasta allá. Después ya se quedó como iglesia, empezaron a crecer, y esos terrenos ella los da para la construcción de un templo. Y por orden apostólica, 14 de enero del 69, por instrucción apostólica, estando de ministro el hermano Santos Briceño, dio la orden que los hermanos de San Marcos, todos los que vivían en esa congregación, se fueran a vivir a aquella zona de Coatepec, que voy a decir, en aquel tiempo ni siquiera había servicios en aquel lugar, estaba alejado a 20 minutos de la mancha urbana, eran cafetales, fincas, no había pavimentos, no había banquetas. Sin embargo, era una orden apostólica, y varios hermanos, atendiendo a esa invitación, se fueron para allá, la gran mayoría. Casiel, es muy interesante, yo creo que esa información que nos estás dando, pero si fue la orden precisamente para aquel lugar de Coatepec, ¿algunos todavía miembros de San Marcos se quedaron en este lugar? Sí, aquí cabe hacer mención que no había iglesia en Coatepec. O sea, digamos que la iglesia de Coatepec surgió, y justamente se acaban de festejar los 50 años de ese 14 de enero, porque se establece la iglesia en Coatepec sin haber predicación previa, sino que fue por estas condiciones que se dieron de los terrenos.
Pero algunos hermanos, bueno, tenían sus casas, sus familias, sus costumbres, digamos, arraigadas ya en su municipio. Algunos tenían sus parcelas o eran ejidatarios, algunos hermanos. Entonces no les fue posible en tiempo y forma irse a Coatepec y se quedaron, fueron pocos hermanos, o sea, la gran mayoría se fue para allá, pero algunos pocos se quedaron en San Marcos y que de cierta manera quedaron como obra de Coatepec, o sea, ya el ministro se fue para allá, incluso mi madre, mis tías que nacieron en San Marcos por el matrimonio de mis abuelos que les comentaba, ellos ya eran viudos, se casan, tuvieron más hijos todavía, nacieron ahí en San Marcos, pero por esa orden se fueron para Coatepec. Pero lo curioso y la obra de Dios, pues sabemos que nadie la detiene, nadie la para. Los hermanos de San Marcos empezaron ellos a seguir predicando de manera, digamos, voluntaria, sin tener ya un ministro que estuviera de planta ahí, sino que estaba hasta Coatepec. Y la iglesia de San Marcos al tiempo vuelve a tener miembros, volvió a crecer, varias familias se sumaron a la iglesia del Señor, tanto que para el año de 1983, estando ya Coatepec como una iglesia ya establecida, ya con su templo construido y todo, estaba el hermano Aminadab López de encargado en esa iglesia de Coatepec, y él venía a visitar, pues como obra que era San Marcos ya, venía a visitar, y él surgió la inquietud de decir, y le dijo al hermano Sotero Sánchez Ángel, en una oración que salió, dijo: hermano, a mí me gustaría que aquí en San Marcos hubiera un templecito, porque les vuelvo a aclarar, el templo que se estaba construyendo del terreno que donó el hermano Abraham o Alejo, que legalmente era Alejo, pero cuando él conoció las cosas de Dios, se sobrepuso a Abraham. Él había donado ese terreno, pero como se fueron para San Marcos, ya no se hizo el templo, se quedó ahí pues abandonado, en ruinas. Pero cuando la iglesia vuelve a surgir, para ese entonces ya el hermano Alejo y sus hijos se habían ido a Coatepec, pues surgió la necesidad, y le dijo el hermano Aminadab López: oye, hermano Sotero, era un miembro de la iglesia que ya durmió, me gustaría que aquí hubiera un templo, pero pues para que se alabe a Dios, porque estaban solamente en una casita prestada. Y dice que por ahí surgió el comentario del hermano Sotero y le dijo: hermano, pero sería bonito que el templo estuviera en una esquina, y que ahora sí, a invitación o a criterio del hermano Aminadab dijo: no, hermano, dice, en una esquina no, porque normalmente es ahí donde se juntan los malvivientes o se ponen a tomar o a fumar, a decir malas palabras. No va a ser correcto que estén en una esquina alabando a Dios y que afuera estén maldiciendo y estén diciendo cosas. No, hermano. Y justamente el hermano Sotero tiene un terreno, porque ahora lo heredaron sus hijos, que son de la iglesia, y sus nietos y sus bisnietos son de la iglesia. Es un terreno que daba de calle a calle, de la calle de los Carriles hacia la calle Independencia. Era un terreno que cruzaba más o menos como de unos 10 o 11 metros de ancho de frente, antes eran unos 80 o 90 de fondo, salía hasta la otra calle Independencia. Entonces el hermano le dijo: hermano, ¿por qué no me vende un pedacito sobre la calle de los Carriles para ahí empezar a hacer la oración? Y el hermano le dijo: lo voy a pensar, hermano. Al tiempo regresa el hermano Aminadab: hermano, ¿qué pensó? Dice: hermano, ya lo pensé, dice, pero no le voy a cobrar el terreno, yo lo voy a donar, y lo que usted le iba a pedir a la iglesia para comprarme el terreno, mejor esa cooperación se ocupe para levantar una casa de oración, que en teoría podemos decir fue la primera casa de oración ya establecida formal en la congregación de San Marcos de León, y empezaron sus trabajos en el año de 1983, tanto que ahí Dios tuvo que orar, porque el hermano, como era ejidatario, tuvo que dar unos avisos en la asamblea con los ejidatarios para que estuvieran de acuerdo la secretaría y los demás de que él iba a donar una fracción de terreno para el templo. Y cuando fue esa asamblea, el hermano da el anuncio, el secretario anuncia que fulano de tal iba a donar, y varios de los que estaban ahí, ejidatarios, estuvieron en contra de que se construyera un templo evangélico. Y decían: ya tenemos tal iglesia del santo fulano, de otra iglesia, ¿para qué queremos más si la gente ni va a la iglesia? Hasta que por ahí un hombre que no era de la iglesia se levantó y defendió y abocó un artículo 24 de nuestra Constitución y habló acerca de las libertades que tenemos como país,
Y después, como de parte de Dios, porque no podemos decir que fue el hombre, fue Dios el que obró, y tras ese mensaje que da aquel hombre, los demás estuvieron de acuerdo y por acuerdo pues de la asamblea se hizo la donación formal de esa fracción de terreno, y fue rápido, Daniel, porque para el año 84 ya tenían listo el templo. El apóstol Samuel Joaquín vino a inaugurar, estaba prevista la inauguración del templo en Palo Verde para junio del año 84. Entonces los ministros de la zona fueron invitados, entre ellos el hermano Aminadab, ministro de Coatepec, a cargo de la obra de San Marcos, ahora ya obra, en ese entonces. Fue, pero le llevó el proyecto del templo de San Marcos, que estaba recién construido, y de hecho los hermanos se apuraron para coincidir en las fechas. Y el apóstol Samuel Joaquín aceptó venir. Un día después de la inauguración, que inauguró un domingo de junio en Jalapa, y el día lunes a las 8:30 de la mañana, el siervo del Señor estaba llegando a la congregación de San Marcos de León, municipio de Jico. Lo recibieron en casa de la hermana Josefina Granillo, ahí en esa casa, porque no había casa pastoral, solo habían hecho el templo. Le dieron un desayuno al apóstol del Señor y los hermanos recibieron ahí, y el siervo de Dios inauguró el templo de San Marcos de León. Y bueno, estamos hablando que a partir del 84, porque ya después les mandaron ya un ministro. El primer ministro fue el hermano Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue el primer ministro de San Marcos después de la inauguración, y posteriormente han venido los hermanos con ministros. Nunca ha habido ya que estén solos, y en la actualidad es también importante decir que es por primera vez San Marcos tiene un diácono evangelista a cargo de la iglesia. Y pues bueno, han pasado de la inauguración del 84 a la fecha, en este junio se van a cumplir 35 años de la inauguración de ese templo, que ya sufrió algunos cambios de ampliación, de remodelación, porque la iglesia ha crecido, la iglesia de San Marcos, y pues esa es la historia, a grosso modo, de cómo ha ido evolucionando la iglesia. Pero son 76 años, se van a cumplir en este año 2019, de que llegó el Evangelio a San Marcos de León, y 58 años de los primeros bautismos que se efectuaron en la iglesia de San Marcos. Nos encontramos en el hogar de la hermana Julia Valverde Cortés, de la Iglesia La Luz del Mundo, recopilando este historial de la iglesia de aquí en San Marcos, del municipio de Jico, que nos diera bien los datos, la ubicación de este lugar. Es San Marcos de León, congregación de Jico, Veracruz. Aquí es a donde vino el apóstol de Dios. Vamos a poner que ella ha tenido un medio año de que yo me había bautizado cuando vino el hermano Aarón. A Chile vamos a poner. ¿En qué año fue, se acuerda? Si yo me bauticé en el 52, pues ha de haber sido como en el 53, pero ya medio año nada más, no todo el año. Si nos podría decir para la cámara su nombre, ¿en qué año se bautizó? Sí, el de usted. Pues yo me llamo Julia Valverde Cortés y me bauticé en el 1952. Platícanos, por ejemplo, cuando vino el apóstol de Jesucristo, el hermano Aarón aquí a San Marcos. Vino el apóstol de Dios, el hermano Aarón Joaquín, con toda su familia. Traían un jeep viejito, apenas si cabían. Y en la casa que está allá arriba, que era del hermano Abraham, ahí dejó unos textos escritos. Es lo que no me acuerdo. Parece que decía Dios es amor. Parece que así decían. Dios es amor.
no me acuerdo del texto, vaya, no me acuerdo qué texto es, pero decía Dios es amor. Y el hermano Aarón, en ese tiempo nosotros estábamos muy pobres, apenas si teníamos para comer, porque todo en ese tiempo estaba muy crítico. Los hombres ganaban 6 pesos a la semana. Y vino a comer con nosotros unos frijolitos, un arroz con pollo. Eso fue lo que vino a comer el hermano Aarón, tortillas calientes. Bien pobres que estábamos todos, los que vivíamos a mí éramos 33 hermanos, los que estábamos. Y sí, nos gozamos muchos con el apóstol de Dios, que primero no era como ahora. No sabíamos, yo creo, darle la bienvenida al hermano. No sabíamos cómo se iba a recibir conforme a santo. Lo recibimos como recibir a un hermano encargado. No es como ahora. Y de ahí vino el hermano Aarón. De que vino el hermano Aarón aquí, lo volvimos a ver en Veracruz. Cuando volvió a venir el hermano Aarón a Veracruz, volvimos a ir a Veracruz a ver al hermano Aarón. De ahí lo veíamos en Guadalajara, nada más. Con la cosa de que la hermosa provincia era cuando compró, a mí no me tocó ir a Guadalajara un año. A Guadalajara, ¿cómo se llama? El templo, la 12 de abril, ¿cómo? 12 de octubre. 12 de octubre. Ahí nomás. ¿Ahí llegaban? Sí, ahí llegamos. A mí me tocó ya nada más ir un año ahí. De ahí me tocó ir ya a la hermosa provincia, que el hermano Aarón nos recibía en un manteado, un nailo grande, un montón de grava abajo para que no pisáramos el principal, el reloj, y el templo que estaba al lado, pero un templo chico. Y ahí nos recibía el hermano Aarón. A todos nos saludaba además, todos lo íbamos a saludar, pero veían los grupitos, 10, 7, 20, el más grande fue de 30, pero de aquí éramos 33, pero tampoco no íbamos todos. Hermana, ¿usted cómo se convirtió en la iglesia en ese tiempo? Ay, estuvo tan bonito. Pues yo me crié con un papá que por bendición de Dios no era católico, tampoco no era evangélico, no, nada. Sino que su papá leía la Biblia. Y desde que yo comencé a darle cuenta que haya tenido 5 o 6 años, se sentaba conmigo y me leía los textos y me decía que no debíamos adorar algo que no fuera Dios. Y pues ya de ahí crecí y empezaba a visitar los templos. Me gustaba mucho ir a los Pentecostés, iba a la del Presbiterio que está ahí por el árbol en Jalapa. Y me gustaba mucho en México, tuve que trabajar un tiempo, iba también a escuchar de los Pentecostés. Me invitaban y iba yo. Pero cuando me convertí aquí, había una que no era hermana, que apenas empezaba a ir al hermano que nos apuste allá arriba, que hay oraciones. No, pues yo no andaba acá en el centro. Dice, te invito, porque yo estaba muchachilla, te invito, dice, para que vayamos. Le digo, le voy a decir a mi mamá si voy a hacer el quehacer, que en la tarde, como a las 5, le voy a pedir permiso. Ya como a las 5 de la tarde le dije, doña Rosa me invitó, que hay unas oraciones por allá arriba. Y yo le dije que voy, me dijo, sí, vete. Me fui, me gustó mucho, fui, me parece que era jueves,
viernes, sábado y el domingo me invitaron que iba a haber bautismo. Mira, vamos a jalar para ver bautizos. Por las dudas que te quieran bautizar, no estaba rodeada. Fui a las oraciones, pero no. A esos 3 días, pero no. Entonces, sí, me eché una ropita en una bolsa. Y ya vi que se estaban bautizando y oí cuando les toman la protesta a las demás. Y cuando les estaban tomando, me subí también yo. De las que me había invitado, le dijo, yo me voy a bautizar. Me dijo, no te vas a subir. Que entonces el templo estaba en otra forma. No como es ahora, estaba menos. Entonces ya me subí allá, me bauticé. Llegué a mi casa ya como a entonces no estábamos todo el día ya, la dominical y el servicio, veníamos llegando a las 9 de la noche. Llegué a mi casa con mi mamá, ya le digo, apenas vienes, y si ya es bien noche. Le digo, sí, apenas es que me bauticé. Este domingo 20 de enero se efectuaron los bautismos en la Iglesia La Luz del Mundo en San Marcos de León, en el estado de Veracruz. Previamente a los bautismos se realizó la escuela dominical por el ministro autorizado Roberto Martínez Ramírez. Llegan a un grupo de hermanos que nos hemos hermanado por un lazo, hermanos, que es indestructible, como es la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado y nos ha lavado de todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, para la honra y la gloria de Dios. Tome su asiento, por favor. Vamos a tener un diálogo espiritual. Esta mañana vamos a interactuar en nuestra alma y con nuestro amén en una reflexión, hermanos, que tendremos en cuanto a las cosas del Señor. Hablaremos hasta donde la dirección santa del Señor esté con nosotros y el tiempo nos lo permita. Hablaremos del plan de la salvación, con la ayuda del Señor. Pero quiero recalcar lo que todos sabemos y que es una bendición en nuestras vidas, y es la base principal de nuestra participación en las cosas de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, los constructores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los centinelas, los vigías, los veladores. Tiene que ser Él la parte móvil de nosotros. No bastan las palabras, hermanos. No basta la expresión. Lo que sí basta, y lo que es la parte
prominente en nuestra prédica es la dirección santa de nuestro Dios. Eso es, hermanos, lo que hace importante, lo que es el alma de nuestra prédica, de nuestra disertación de las cosas de Dios. Y quiero iniciar con este propósito de que todos los hermanos que ya somos bautizados nos sirva como una remembranza la prédica de esta mañana. Y que las almas nuevas que están escuchando esta mañana también con nosotros conozcan el proceso de Dios para llegar a la salvación de la vida eterna. Un tema muy amplio, hermanos. Un tema realmente extenso, pero en la medida que Dios nos ayude, vamos a sintetizar esto. Y quiero comenzar con traer a la memoria para todos nuestros hermanos que somos bautizados y que venimos del mundo. Y cuando digo del mundo, para las almas nuevas nos entiendan bien, me refiero antes de ser conversos o convertidos a la gracia, a las cosas de Dios, antes de ser miembros de la iglesia. En aquellos días, cuando los que nacimos en el mundo y nos desarrollamos una parte de nuestra vida allá, al oír el Evangelio verdadero de Dios, y al escuchar el mensaje del Señor, empieza a haber en esas almas un movimiento, hermanos, una inquietud empieza a nacer. Y luego, después de empezar, continúa el proceso de Dios, porque el proceso son pasos, son ruta hacia donde se va. Y en este caso estamos hablando de la salvación. Acuérdense, hermanos, acuérdense, hermanas, en aquellos primeros días que escuchamos el mensaje del Señor, cómo empezó a haber una sensibilidad en nuestra alma. La gente comúnmente piensa en tener una buena escuela primaria. El papá, la mamá, busca la forma de que su hijo tenga estas cosas. Una escuela secundaria, con las tareas, con lo necesario para irse preparando para la vida, hasta llegar, en su caso, a una universidad, o bien un oficio, preparar al hijo, preparar a la hija. Eso es lo que piensa el hombre, en términos generales. Tener dinero, tener una buena casa, tener, si es posible, una obra en el banco, un automóvil, estar en un estatus, estar en un nivel, estar en un grado mejor económica y humanamente. Pero cuando llega el mensaje del Señor, a veces lo rechazamos. A veces decimos, es que no tengo tiempo. Ese es un gran problema que siempre ha tenido la humanidad. No tengo tiempo. No me alcanza la fuerza. Tengo que ocuparme mejor en mi salud. Debo de ver por pintar mi casa, por arreglarla, por tener esto, por tener aquello. Diferentes hobbies, diferentes formas de búsqueda de bienestar o de complacer gustos o ideas o pensamientos o tendencias o modas en el mundo. Pero lo que la gente no piensa, lo que le da menos importancia, lo que solamente con una palabra se consuela y dice, yo todos los días cuando me levanto digo, en el nombre sea de Dios. Y eso es lo ínfimo que realiza, que hace el hombre en el mundo. Y cuando llega el mensaje del Señor, no tiene tiempo, no puede, no hay la casa, no hay para el pasaje si está lejos. Es que tengo otras cosas que hacer, cuidar a mi nieto, a mi sobrino, soy el tutor de mi sobrino, tengo que cuidar a mis hijos, a mi nuera, a mi yerno. Así piensa, así pensé, así pensamos.
Pero cuando llega el mensaje del Señor y traspasa la frontera de los pensamientos, hermanos, y traspasa la barrera de las ideas, y penetra hasta, como dice la palabra, tal cual, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Otra vez, es viva y eficaz. Es como una espada de 2 filos que alcanza hasta partir el alma, la parte en 2, en 3, en 4, penetra hasta el alma, alcanza hasta partir el alma y entra, dice la versión 1909, hasta los tuétanos, hermanos, y discierne los pensamientos del corazón del hombre. Y nada hay que se pueda ocultar ante la palabra de Dios. Esa palabra ejerce en ti y en mí un poder transformador. ¿Qué es lo que transforma? La mente. Transforma los pensamientos, hermanos. Y estos a su vez empiezan a hacer, a accionar, a pensar, hermanos, a sentir, a decir diferente. Ahora de aquí en adelante es diferente. Y llega la hermana antes de las 9 de la mañana a la oración de 9. Antes de las 6 de la tarde ya está el hermano. Ya faltan minutos y ya está listo ahí, esperando que vaya a entrar. Y traer el linario que alguien le prestó, le regaló, lo adquirió, o traer la Biblia, traer una libretita, o traer el corazón dispuesto. Está esperando que llegue la hora en que va a llegar el momento de adoración para el Señor. Y cuando aquel hermano se sienta en la banca, no se queda dormido. Y la hermana está ya sentada oyendo o cantando la alabanza, pero hay algo en el corazón de esa hermana, de ese hermano, algo que lo está moviendo, como un fuego, como una sensibilidad extraña pero hermosa. Así lo dice el canto, ¿no? Es una cosa extraña, pero hermosa. Pero de Dios, hermano. ¿Qué tiene el hermano? Oiga, hermano, ya tiene mucho que llegó. No, pues nada, aquí tengo un ratito. Es que estoy esperando que se llegue el momento de la oración. Y cuando empezamos a ver eso, nos empezamos a satisfacer y decimos, algo está pasando en el hermano. Qué bueno, hermana, que usted llega temprano y que viene y empieza, ¿sabes qué pasa? En los que tenemos ya muchos años en la iglesia, nos empezamos a acordar de nuestros días y nos estimula la presencia de ese hermano nuevo, de esa hermana nueva que está con el corazón dispuesto y abierta el alma porque ya quiere que se empiece a alabar el nombre santo de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, esto es de lo que habla la palabra de Dios. Porque de tal manera amó. ¿Qué movió a Dios? Fíjense bien, hermanos. Estamos hablando en este sentido. Parece como que si fuera muy cruel Dios. Como que no sintió nada cuando mataron a su hijo. Pero nos vamos al fondo, escudriñando. Entramos en el análisis, vamos a investigar someramente y luego profundamente que mueve a Dios. Entrega a su unigénito, entrega a Jesucristo, entrega, como dice la palabra, al más hermoso de todos los hombres, Cristo. Lo entrega a la cruz. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice nuestro texto? Por amor. De tal manera. ¿Qué dice la palabra de tal
y luego manera, ¿no? De tal manera. ¿Qué quiere decir todos? A pensar. Por favor, hermanos, todos a pensar en esta escuela esta mañana, porque estamos en la escuela dominical. A ver, de tal manera, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué quiere decir esos dos vocablos o tres? De tal manera. Amor inmenso. ¿Qué quiere decir? Es tan grande la cantidad, es tan inmenso, incontablemente, no tiene una dimensión, solamente la dimensión que estamos notando es que es amplísimo el amor. De tal manera amó Dios al mundo presente y al mundo venidero. De tal manera amó Dios al mundo. Fíjate qué hermoso. Hermanos, esto nos va a comprometer la comprensión de esto. Y hermanos nuevos, esto nos va a comprometer a todos. De tal manera amó. ¿A qué nos va a comprometer? A la correspondencia, a la reciprocidad. Es decir, si Dios me amó a mí mucho, y me ama mucho, y me está amando mucho, yo tengo que demostrarle a Dios en reciprocidad cuánto le amo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, que engendró Dios, para que todo aquel amplía la entrada, quita la frontera, no hay pared. O sea, hermanas, o sea, hermanos, no hay impedimento, no hay alguna excusa para que alguien diga yo no puedo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. A ver, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y el que no cree en él pues se va a perder, ¿o no? Otra vez, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cómo? ¿Cómo que se pierda? Es decir, no se salva. Es decir, se condena. Es decir, su alma va al infierno. Otra vez, para que todo aquel que en él cree no se pierda. A ver, pero vamos a meternos un pedacito ahí. Yo creo. Y voy con el vecino y hago una encuesta y le digo, ¿usted cree en Cristo? Y va a decir que sí. Y el otro de la otra esquina va a decir que sí. Y a donde vayas por la calle preguntándole a la gente, ¿usted cree en Cristo? Va a decir que sí. Todos dicen que sí. Bueno, de cada 100, 98 van a decir que sí. A lo mejor dos te dicen otra cosa, pero en términos generales todos dicen que creen. Después de la escuela dominical, se hizo la protesta a todas las personas quienes bajaron a las aguas bautismales a través del ministro Josefat Jiménez Clavillo. Padre, y la gracia de su Hijo muy amado Jesucristo sea en el corazón de mis hermanos. Iglesia de San Marcos, hoy están de fiesta. Hoy en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen de qué arrepentirse. Pero hoy, en este lugar, en la iglesia de San Marcos, la historia de Dios, hermano, dará continuidad, hermano. Y 4 almas el día de hoy han de bajar a las aguas del bautismo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El acto que a continuación, hermano, haremos es la toma de protesta a quienes han de ser bautizados. Porque cuando el corazón cree y se convence del amor de Dios y su justicia, confiesa aquella persona libremente su fe delante de la iglesia. Esta confesión es necesaria para manifestar a otros la salvación y la obra redentora de Dios que ha hecho para con él en su corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso decía el apóstol San Pablo, porque con el corazón, hermano,
pero con la boca se confiesa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiero invitar a mis hermanos que el día de hoy van a pasar, hermano, a bautizarse, a que pasen a la parte de atrás, hermano, donde con un himno alusivo a este momento les hemos, hermano, de invitar, hermano, a que, hermano, pasen, hermano, hacia este lugar. Veo por ahí que se encaminan las almas hacia la parte de atrás. Alabanza 205 de nuestro seminario. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contar las horas, le faltaba una y triste lloró. Vamos a entonar esta alabanza. Pero a mis hermanos que hoy van a pasar a este lugar, yo les invito a que cuando ya demos inicio al coro, ustedes empiecen a pasar. Permítanos cantar la primera estrofa. Entre tanto cantamos esta estrofa, esperarán en la parte de atrás mis hermanos, y cuando empecemos el coro, de una manera despacio, hermano, empezarán a caminar hacia adelante en el nombre del Señor Jesús. ¿Quieres que lo entronemos? Hagámoslo para la gloria del Señor. A las formas del bautismo se realiza
a los que se van a bautizar, o los están obligando. ¿Es voluntario? Es una decisión voluntaria y se compromete el hermano, la hermana con Dios y ratifica su fe nacida en el corazón por la evangelización que ellos han tenido, donde con un amén, hermanos que se van a bautizar, con un amén y levantando su mano derecha manifiestan su aceptación a cada una de las preguntas. Cuando yo les haga la pregunta, ustedes van a decir amén si están de acuerdo. Y con su mano a levantarla, aquellos hermanos que están en la parte de atrás y que no los alcanzan a ver y que no los alcanzan a escuchar, hermano, o al ver al 100%, ¿verdad?, cómo sus labios se mueven, ellos cuando ustedes levanten su mano, será una manifestación y serán testigos de que ustedes aceptan estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Esta primera pregunta, ¿qué he de hacer? En ella se reconoce el amor de Dios para el mundo, así también como el sacrificio glorioso del Redentor del Hijo de Dios, quien fue enviado a derramar su sangre y morir para la salvación de la humanidad, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermanos que se van a bautizar el día de hoy, les hago la primera pregunta: ¿creen ustedes en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como su único y suficiente Salvador para sus almas? El nombre de nuestro Dios. ¡Gózate, iglesia del Señor! Estas son las obras que Dios ha dejado para este tiempo. Bendito sea su nombre. Al haber sido iluminados por el Evangelio de la salvación, se acepta que únicamente en un nombre, en el nombre de Jesucristo, se alcanza el perdón de todos los pecados, y que al ser invocado este nombre en el bautismo por un ministro autorizado por Dios, se alcanza dicho perdón, porque dice el apóstol Pablo en Hechos 4:12, porque en ningún otro nombre hay salvación. Llegan los hombres y dicen: yo traigo una palabra verdadera y yo soy el representante y en mi nombre. No, en el nombre de nadie, hermano, más que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. La iglesia, la luz del mundo, así lo hace. Segunda pregunta a los hermanos que se van a bautizar: ¿creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, sus pecados, por muy negros, horrendos que fueren, les han de ser perdonados? Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esa fe, hermano, que ha nacido en sus corazones, y la haga crecer aún más en el nombre del Señor. Los sabios de este mundo. Y lo digo así, hermano, porque el mundo tiene sus sabios. Y los sabios de este mundo, hermano, con sus filosofías distorsionadas, buscan, hermano, dirigir a los hombres por un camino, hermano, hacia la vida eterna. Hace unos días me topaba con una persona, hermano, y me hacía una pregunta, hermano, acerca, hermano, de un término, hermano, que es difícil de entender hasta cierto punto, y que yo lo digo, hermano, no lo entendía por completo, y me decía: la iglesia, la luz del mundo, cree en la metafísica. La iglesia, la luz del mundo, acepta la metafísica. Y te soy honesto, hermano, no podía responder, hermano, como tal, porque no conocía a profundidad el término, y le decía: permítame unos cuantos días, déjeme ver qué es la metafísica, déjeme ver qué es lo que enseñas. Y estos hombres me decían de estas cosas, y yo me ponía a estudiar, hermano, y empezaba a ver, hermano, que la metafísica, hermano, es la capacidad del hombre para decir: yo me puedo sanar, yo puedo creer en esto, yo puedo creer en aquello, y se me va a hacer realidad. Y empezaba yo a ver, hermano, cómo la metafísica, al ser, hermano, algo que hace creer, hermano, al hombre que tiene el poder absoluto, me daba cuenta que la metafísica es el abismo hacia empezar a dejar de creer en Dios. Mientras que el término de ellos dicen: sobre todo Dios, y por sobre todas las cosas es Dios. Esta filosofía
filosofía es buena. Esta filosofía es de hombres. Esta filosofía, hermano, pretende llevar, hermano, a la vida eterna. Y muchos grupos cristianos hoy en día, hermano, fusionan el cristianismo, hermano, con la metafísica. Y ahí está el hombre. Yo confieso y yo declaro delante de Dios que yo soy sano, que yo puedo esto, que yo puedo lo otro. Porque les engañan en caminos que según los llevan a la vida eterna. Pues no fueron puestos o inspirados por Dios. Las Sagradas Escrituras. Otra vez, las Sagradas Escrituras. Este libro, hermano, con el cual, hermano, cada que nos predican, hermano, tú lo abres y tú empiezas a ver este libro, las Sagradas Escrituras, juntamente con la revelación continua de Dios a su elegido, sirven como una verdad suficiente regla de fe que ha de conducir al cristiano por el camino hacia la vida eterna. Porque el apóstol Pablo decía, porque no dejemos de engañarnos por huecas sutilezas, por filosofías de hombres, por gente, hermano, que trae una idea y por esa idea se quieren ir. No. Tercera pregunta, mis hermanos que se bautizan. ¿Creen ustedes que las Sagradas Escrituras son inspiración divina y aceptan ustedes desde este momento este libro como una regla de fe y guía que les conducirá en el camino de la vida eterna? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, porque os parece que en ellas está la vida eterna. Bendito y alabado sea su nombre. Es menester reconocer que la dirección y gobierno de la Iglesia es voluntad y disposición divina. Y a través de la autoridad que Dios da a sus escogidos es como se alcanza, hermano, el conocimiento de esta verdad, hermano, y el conocimiento, hermano, de las cosas de nuestro Dios. Por lo cual hago la siguiente pregunta a mis hermanos que hoy, hermano, toman esta decisión, hermano, de bajar a las aguas del bautismo. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para dirigirla y gobernarla mediante palabra revelada es por elección divina? O en otras palabras, ¿creen ustedes que Nazón Joaquín es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta es la obra perfecta que creáis en el que Dios ha enviado. Bendito y alabado sea su dulce nombre. Pregunta número 5. Antes de hacer la pregunta, hago mención. Someternos a los mandamientos y ordenanzas de Dios establecidos en la doctrina apostólica es una manera voluntaria que nos separa de la maldad y del pecado del mundo para que guardemos la santidad que recibe el hermano a través del bautismo y con ello tengamos la vida eterna. Pregunto a mis hermanos, ¿creen ustedes que sea requisito indispensable renunciar al mundo? Porque aquí está un hermano joven, porque aquí están dos hermanos jóvenes, una hermana de mediana edad, un hermano ya grande, pero a ellos les pregunto, ¿creen que sea requisito indispensable renunciar al mundo, a sus atractivos, a sus placeres, a sus vanidades y demás cosas que Satanás, el Dios de este siglo, ofrece para entregar su vida desde hoy al servicio del Señor a una costa de su vida? Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Que Dios los ayude en este deseo que ellos manifiestan en el nombre del Señor Jesús. Debemos estar conscientes que en la lucha que aceptamos contra Satanás a partir de este momento que ustedes se van a bautizar, el mundo y sus deseos pecaminosos de nuestra carne, siempre necesitaremos orientación. Hermano, siempre vas a necesitar un consejo. Hermano, siempre vas a necesitar la ayuda de alguien que te aconseje para no desviarnos del blanco que es perfecto, a saber que es Jesucristo el Señor. En este amor y cuidado por nuestras almas, un apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín García envía siempre a cada iglesia a un ministro a que esté al pendiente de cada hermano. Y lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros,
hermanos que se van a bautizar. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que los consejos dados por el pastor que Dios ha puesto al frente de ustedes sean de Dios y están dispuestos a recibirlo cuando así fuere necesario? Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos que hoy han tomado esta decisión mediante estas preguntas, les dirijo a ustedes un mensaje de un gran apóstol de Jesucristo que se llamaba hermano Samuel Joaquín Flores. En aquel, hermano, 19 de septiembre del año 96 dijo: ¿qué deseo? Sino que sigáis en este camino marcado por Cristo, venciendo siempre a los deseos que batallan contra nuestra alma. Así los de la promesa de Cristo estará siempre con nosotros. Sea la oración de Cristo, como la que hace continuamente su hermano, la que nos saque delante de este mundo. Si os guarda del pecado, os libra del mal y os haga constante hasta la venida del Señor o hasta nuestro recogimiento con Él. Y tomo una frase apostólica de esta nueva era: juntos hasta el último aliento de nuestra vida. Amén, hermanos. Otra vez a mis hermanos que se van a bautizar, juntos hasta el último aliento. Pueden levantar tu mano y mostrarle a la iglesia que desea servir al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre de Cristo Jesús. Está el coro de la iglesia, a quien le vamos a pedir, hermano. El ministro autorizado quien efectuó los bautismos en la iglesia La Luz del Mundo en San Marcos de León fue el diácono evangelista Delfino López García. Siempre manifiestas tu misericordia. Gloria al Señor. Hoy este joven viene a ti. Quiere dedicar su vida, su juventud para tu servicio. Hazlo fiel, Señor. Permite ver toda tu grandeza y tu gloria. Señor, de acuerdo a la historia de esta iglesia de San Marcos, ha iniciado en el año 1900
hace aproximadamente 58 años, en el río de las Barrancas de las Verónicas. Y tu bondad sigue todavía. Hoy, mis hermanos, de este lugar también nos unimos y te damos la honra y la gloria. Bendito Señor. Y a Cristo Jesús. Este privilegio lo vive solamente en tu iglesia. Manifiesta tu poder y tu misericordia una vez más. Bendito Señor. Josué, por la autoridad que me ha conferido indignamente el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, hoy te bautizo en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón y remisión de todos tus pecados. Y ya mi Señor te ha bautizado con tu fuego. Y tú lo señalaste, Señor. Y hoy viene para cumplir lo que has establecido. Bendito sea tu nombre, hermano Jairo, por la autoridad que me ha recibido, siendo indignamente, y el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, hoy te bautizo en agua, en el nombre de Jesucristo, para perdón y remisión de todos tus pecados. Y ya
Hace años se llevó un comentario que le hicieron, que si quería la salvación de su alma tenía que salirse del lugar donde estaba porque no era real. Pasó el tiempo y no cabe duda, todos tenemos el tiempo y está pero hoy, Señor, a su edad, hoy viene a ti, nos hace recordar que había un estanque en aquel tiempo en la cual muchos enfermos se acercaban, porque llegaba ese día un ángel y removía aquellas aguas. Y el primero que entraba era sano. Hoy, Señor, han pasado sus años. Nadie lo ha ayudado, pero tú sí. Aquí está delante de ti, en busca del perdón, en busca de la misericordia. Bendito Señor, bendito. Concede, Señor, y que así sea fiel en tu camino, en tu servicio. Hermano Silvano, con la autoridad que me ha conferido, sin ser digno ni merecedor, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, hoy le bautizo en agua, en el nombre de Jesucristo, para perdón y remisión de todos sus pecados. Señor le bautizará con su Santo Espíritu y fuego. ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Y porque su nombre bendito sea su nombre. ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Amén! Tu voluntad se sigue. Así es. Las promesas que le hiciste a tu apóstol, que si hoy lo vea grande, se va a multiplicar más. Y aquí está una prueba. Ella empezó a escuchar el Evangelio del Señor, pero hacía duro su corazón. Su familia te ha llorado, Señor. Te ha pedido por ella. Pero ciertamente todavía no llegaba su tiempo. Pero hoy llegó. Y te damos la gloria, la honra y la adoración. Hace un año vino a unos avivamientos y vio cómo se manifestó tu gloria. Oh, Dios mío, veía que aquí en este templo ardía
tantas cosas, Dios. Pero hoy, Señor, le has permitido, con la fe que nos regalas, Señor, entró en los avivamientos. Tuviste misericordia de él. Ha creído que en la tierra hay un apóstol llamado Nazón Joaquín. Hoy aquí está mi Señor. Hay alegría en su hogar. Que ya las luchas empezaron, sí. Pero le decimos, aunque mi padre y mi madre con todo lo recursos, guárdala, Señor. Permítele la fidelidad. Bendito sea tu nombre. Hermana Longa, con la facultad que me ha conferido indignamente el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, hoy le bautizo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de todos mis pecados. Y ya el Señor le ha bautizado con su Espíritu Santo y fuego. ¡Gloria a Cristo! ¡Sí, amén! ¡Gloria al Señor! ¡Alégrate, hermano! ¡Démosle la gloria a nuestro Dios! ¡Porque Él ha sido bueno! ¡Gloria a Jesucristo! ¡Aleluya al Señor! ¡Doblemos nuestra rodilla! ¡Démosle la gloria a nuestro Dios! ¡Digámosle, Señor! ¡Gracias! Porque tu misericordia se sigue manifestando hasta este día. ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Aleluya sea tu nombre! ¡Ora al Señor! ¡El Señor reciba este momento como un nombre grato y abridor de su Al término de los bautismos, en la iglesia La Luz del Mundo de San Marcos de León, perteneciente al municipio de Jico, Veracruz, se les dio la bienvenida a los hermanos, quienes bajaron a las aguas bautismales en este lugar, a través del ministro obrero evangelista Abisaí Cortés Prieto. Jesús.
iniciar, hermano, en este camino espiritual y Satanás va a querer buscar la manera de hacerles daño, pero vamos a decirle al Todopoderoso que les ayude, que su mano poderosa les asista. Tenemos una promesa: si ustedes no se alejan de este camino, van a estar en el hueco de la mano de Dios. Allí habrá protección, allí habrá consuelo, allí estará siempre la oración del apóstol de Jesucristo. Vamos, hermanos, haciendo nuestra oración, pidiéndole a Dios que Dios les haga fieles en el nombre de Jesucristo. Oremos en el nombre de nuestro Dios. Que more y gobierne en cada uno de mis hermanos. Día de fiesta, día de gozo, en la casa de nuestro Dios. Gozo alma, canta alegre a tu Señor. Hermanos, esta es la fiesta de los hijos de Dios. ¿Te gozaste? Dios ha estado con nosotros. Cristo es con nosotros. Y hay las manos levantadas al cielo, en oración de su santo apóstol. Su hermano se para agradecerte primeramente a Dios por su bondad, por su misericordia, y también al excelentísimo apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, que le pague por permitirnos, por concedernos vivir esta gloria. Deseamos que Dios lo prospere más y más, que Dios le dé fuerza y salud a nuestro Padre. También, hermano, quiero agradecer a los hermanos ministros que han estado con nosotros. Nuestro hermano Roberto Martínez, que Dios sea con él. Dios también le dé fuerza y salud. Nos ha impartido, nos ha dado un consejo. Dios nos ayude para que lo pongamos por obra también. Nuestro hermano Josafat, que tomó la protesta, aquí el Señor sea con él, con su familia, cumpla todos sus deseos también. Nuestro hermano ministro Abisaí Cortés, de igual forma, que Dios sea con ellos. Que Dios los guarde. Los hermanos que estuvieron con nosotros de Jico, que Dios también sea con ellos. Hermanos, visitas que vinieron desde aquí de Cozatlán, de aquí de San Marcos, Dios sea con ellos. Hermano Abisaí López, que ha estado cubriendo también este evento, el hermano Daniel Cruz, que también está cubriendo este evento. Dios les pague, Dios les bendiga, Dios sea con ellos. Deseamos que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Para la gloria del Señor, a los que se bautizaron, le decimos también, Dios les bendiga y les prospere. Tomaron la mejor decisión de su vida. A las visitas que nos honran con su presencia, de igual forma, mi Señor sea con ustedes. El Señor, nada se le escapa. Tu tiempo que hoy dedicaste, te lo va a pagar. Te lo va a recompensar. ¿Sí? Ten esa seguridad de que así lo hará. Y a todos, hermanos, antes de despedirme, a todos se les invita un pequeño refrigerio que se ha preparado con mucho amor. Solo, verdad, les pido que al salir, allí miren, hermanos, allí están unas mesitas, no será posible que todos nos podamos sentar, pero ahí nos hemos de acomodar. Recibe el alimento que traen de esta forma de convivir. A las visitas que nos honran con su presencia, también por favor no se vayan. Por favor, acompáñenos ahí en la visita para que puedan sentarse. Y a todos, hermanos, le damos la gloria a nuestro Dios. El deseo de sus hermanos es que la paz de Dios y la gracia de Cristo siga en sus corazones. Dios les guarde y les bendiga en su santo. Referente a los bautismos, los ministros quienes asistieron a la iglesia de San Marcos de León en el estado de Veracruz expresaron algunas palabras para Emblemas de México. La paz de Dios en sus corazones. Mi nombre es Josafat Jiménez Calvillo, encargado de la iglesia de Cozautlán de Carvajal, Veracruz. El día de hoy fuimos invitados por nuestro hermano diácono evangelista Delfino López a la iglesia de San Marcos, en donde se llevaron a cabo unos bautismos. Colaborar en ello, dar cumplimiento a la promesa que Dios le hiciera a su santo apóstol, que su pueblo iba a crecer abundantemente, que su pueblo iba a crecer mucho. Hoy somos testigos de ese cumplimiento que se está dando
porque así ha sido hasta el día de hoy. Hoy hemos visto nuevamente esta pila se ha abierto, algunas almas se han bautizado, veíamos visitas con lágrimas en sus ojos porque pues Dios hace la obra en sus corazones y es posible que pronto vuelva a haber bautismos. El crecimiento se va dando en la Iglesia del Señor y en el estado de Veracruz. Vemos las almas, la semana pasada también en la iglesia de Coatepec hubo bautismos, también en la iglesia de Zapata, allá en el municipio de Cozautlán. El crecimiento se va dando y es muy exponencial para la iglesia en este estado y en muchas partes del mundo, por lo que nosotros afirmamos que la promesa que Dios le dio a su siervo se está cumpliendo día con día. Dios va a dar cumplimiento a su palabra y la iglesia va a crecer abundantemente. Pues a un año de esa visita apostólica, aunque no haya venido aquí físicamente, sus palabras nos encargó a nosotros los ministros que las transmitiéramos a la iglesia y esas palabras han quedado grabadas en el corazón de cada uno de los hermanos, sabiendo que ese es el deseo de él, que se predique este evangelio, y como resultado de ello, hoy hemos visto las almas que han bajado las aguas del bautismo. Dios les bendiga a los hermanos de San Marcos en este año que ha comenzado hace un pocos días, que Dios los bendiga, les dé muchos triunfos, muchas victorias y mayor crecimiento. Dios los guarde. La paz de Dios en sus corazones. Mi nombre es Abisaí Cortés Prieto, soy ministro en la iglesia de Cozautlán, Emiliano Zapata. El día de hoy tuve la oportunidad de poder acompañar a los hermanos de San Marcos de León en un evento muy especial que tuvimos el día de hoy, que fueron bautismos. 4 almas bajaron a las aguas del bautismo. Son las primicias de este nuevo año que vamos iniciando, pero con la ayuda de Dios no van a ser los últimos, sino es el comienzo de esta gran bendición que Dios ha manifestado y ha prometido a su iglesia y a su apóstol, donde esperamos que Dios nos siga ayudando para seguir llevando este mensaje a las almas. A los hermanos de San Marcos les deseo que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que así como hoy este día de bendición y de gracia alcanzamos a ver estas almas bajar a las aguas del bautismo, así Dios les permita muchos días más, y confiando en la oración de su santo apóstol, así será. A las personas que nos visitaron y a las personas que lo están escuchando, los invitamos a que se acerquen. Quizás cerca de usted hay un templo, una casa de oración, puede usted acercarse a escuchar esta bendita palabra. Hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga, que Dios les pague y Dios les guarde. Mi nombre es Roberto Martínez Ramírez, soy ministro en la iglesia de Jico, Veracruz. Y bueno, pues agradezco al ministro de San Marcos de León, Veracruz, que me hizo extensiva la invitación para este evento importante, como es la celebración de la escuela dominical y los bautismos que se llevaron a cabo hoy, 20 de enero de 2019. Realmente un evento por demás importante dentro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Yo agradezco mucho, enhorabuena por el crecimiento que se está dando, que se está viendo con la bendición de Dios. Agradezco pues a la congregación de San Marcos de León y les deseo que sigan creciendo cada vez. Felicidades, Dios los bendiga y que todo vaya hacia adelante. Bueno, gracias a Dios, ya nos permitió que los bautismos se efectuaron, hubieron muchas visitas que nos acompañaron y la iglesia también, ¿verdad? Todos estuvimos muy contentos, gracias a Dios, y que permitirnos en concedernos esta oportunidad también, y la autoridad de su santo apóstol nuevamente se ha hecho presente en perdonar los pecados. Y pues en todo manifestamos nuestra gratitud con nuestro Dios, que ha sido bueno con nosotros. Nos encontramos con visitas cuando se terminó la escuela dominical, los bautismos, y nos manifestaron su deseo de escucharnos nuevamente, de que los visitemos en sus hogares, y esto nos alegra porque el cumplimiento de las promesas de Dios a su santo apóstol, nuestro hermano Nazón Joaquín García, se siguen cumpliendo. Y esto nos alegra mucho, nos motiva a seguir adelante. Y pues también agradecerle al ungido del Señor, a nuestro hermano Nazón Joaquín García, en concedernos esta oportunidad de formar parte de este pueblo santo también.
Y en todo le decimos, desde aquí, su hermano, siendo el ministro de este lugar de la iglesia de San Marcos, le mando un saludo, le mandamos un saludo, le decimos, le amamos y deseamos que Dios lo prospere más y más. Lo ha hecho, pero deseamos de todo corazón y le decimos juntos hasta el último aliento. Dios le bendiga, varón de Dios. Al finalizar este evento se llevó a cabo una comida de convivencia en la iglesia La Luz del Mundo de San Marcos de León, compartiendo el pan y la sal, así como lo hacían en la primitiva iglesia de Jesucristo. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.